Pau, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bienvenidos a ¿Qué rayos? Hoy tenemos un tema increíble para ustedes, Pisu. Súper tema. Platícanos. ¿Qué rayos con el derecho de autor? ¿Y qué rayos con el derecho de autor en el entorno digital? ¿De quién son los contenidos? ¿Cómo se usa la información que está flotando por ahí en Internet? ¿Qué significa el acceso libre a los datos? ¿Es lo mismo acceso libre que gratuito? Es lo mismo me lo encontré y es mío a me lo encontré, sé de quién es y es mío. Como diría Alejandro Sanz, no es lo mismo. No es lo mismo. Y esto lo vamos a conocer el día de hoy juntos, aquí en tu programa favorito. ¿Qué rayos? Comenzamos. En el mundo existen aproximadamente 8.700 millones de aparatos electrónicos conectados a la red. Un correo electrónico requiere alrededor de 2.000 millones de electrones para ser creado. Si todos los datos del Internet pudieran ser condensados de forma física, pesarían aproximadamente 50 gramos, el peso aproximado de una fresa. Cada 60 segundos se suben 72 horas de video a YouTube. Los países con mejor conexión a Internet son Corea del Sur y Japón. Bienvenidos, yo soy Pisu. Yo soy Pau. Y esto es ¿Qué rayos? Y como te decíamos hace un momento, el día de hoy estamos hablando sobre la información, Internet y qué rayos con quién es el dueño de la información que generas, que compartes, que publicas. Sí, creo que también ahora uno de los grandes problemas y las dudas que tenemos es si yo publico, sigue siendo mío o no, o de quién es, y si sí, ¿cómo puedo protegerlo? Correcto, Pau. Y el día de hoy vamos a hablar sobre este tema y tiene mucho que ver con que hoy todos los que nos conectamos formamos parte de una nueva sociedad, la sociedad de la información. Es esta comunidad conformada por todos los que tenemos acceso a un medio digital y no solamente consumimos información, sino también la publicamos y la compartimos. Esto es muy relevante porque a partir de esto que estoy diciendo es que hemos tenido un acercamiento mucho más rápido y más inmediato a música, a películas, a contenidos escritos, a fotografías y a todo tipo de materiales y de conocimiento que a través de Internet hoy podemos conocer, utilizar y a veces equivocadamente pensar que es nuestro. Eso sí. ¿Sabes qué se me hace un dato muy curioso, Pisu? Que fue la ONU, de la parte de educación, ciencia y tecnología, junto con la UNESCO también, los que dieron este tema del acceso libre a la información. Correcto. Justo como para... Pues de hecho aquí también tenemos una ley, ¿no? O sea, tú puedes acceder a la información como tú quieras, pero justamente como dices. Entonces, ¿cómo la usas, cómo la replicas y a quién le pertenece? Tiene además mucho que ver con que precisamente la ciencia y la tecnología dieron un gran salto en acercarnos, en permitirnos tener acceso a cualquier cantidad de información. Y esto ha derivado hoy en nuevos retos y en nuevas fronteras que vamos a revisar precisamente juntos aquí en el programa. ¡Ojo! Libre no necesariamente es gratis. Y esa es una confusión que hacemos muy seguido cuando estamos en Internet. Yo la tengo, la verdad, y seguro lo vamos a ver ahorita en el programa. ¿Qué es libre y qué es gratuito en Internet? Todo esto y mucho más aquí en tu programa favorito. ¿Qué rayos? Adelante. Al crear algún contenido digital, un texto, dibujo, fotografía, libro o artículo, somos propietarios de los derechos de la información digital. En el momento que decidimos compartirlo en Internet, podemos perder control sobre ese contenido. Una manera de cuidar el uso de estos archivos es registrando nuestra obra y aclarando cuáles son los usos que estamos permitiendo al divulgarla. Una buena idea para proteger nuestros contenidos es usando una licencia de uso. La licencia Creative Commons, que es una forma simple y estandarizada de otorgar permisos de autoría sobre algún trabajo, que es una forma simple y estandarizada de otorgar permisos de autoría sobre algún trabajo. El uso de esta licencia no rivaliza o sustituye los derechos de autor. Lo que busca es complementarlos y facilitar la difusión del trabajo intelectual. Esta licencia permite conservar los derechos de autor sobre la obra, pero al mismo tiempo permite a otros copiar, distribuir, modificar y hacer uso de la misma, siempre con el debido reconocimiento al autor. La licencia funciona en todo el mundo por el tiempo que el autor determine. Cada una tiene 3 capas. Una legal, dirigida a especialistas en el tema, con lenguaje técnico, es un instrumento legal tradicional. Una legible por humanos, es una referencia práctica que resume los términos y condiciones más importantes usando un lenguaje común y accesible.
una legible para máquinas, un resumen de los derechos y obligaciones clave escritos en un formato dirigido a sistemas informáticos, software y otras herramientas tecnológicas. El conjunto de estas 3 capas de licencias aseguran que el espectro de los derechos no sean solamente un concepto legal. Es algo que los creadores, los usuarios, especialistas en el tema y hasta la propia web pueden comprender de manera clara. Lo mejor de esta licencia es que es gratuita y fácil de utilizar, así que no hay mayor problema para compartir nuestro trabajo. Pero así como debemos protegerlo, es igual de importante respetar el trabajo de nuestros semejantes. Al hacer uso de información obtenida en la red, debemos verificar las condiciones del autor para su uso, además de reconocer la fuente en caso de que sea replicada o modificada para algún objetivo personal, alguna tarea, blog, al compartirla, entre otras cosas. Otro punto muy importante sobre la información que existe en Internet es el acceso abierto. En esta nueva era de la información, el estar actualizado sobre algún tema es crítico, tanto para profesionistas, estudiantes o científicos. Es decir, cuando estamos interesados en algún tema, nunca terminamos de actualizarnos. El acceso abierto permite la divulgación de las investigaciones más innovadoras, contribuyendo así a enriquecer el conocimiento universal, que puede acarrear como beneficios la cooperación entre diferentes grupos de especialistas o el encontrar curas para enfermedades que afectan a la población. Igualmente, cabe resaltar el hecho de que la mayor parte de la investigación está financiada con recursos públicos, por lo que restringir el acceso a la misma resulta contradictorio desde un punto de vista moral. Otras ventajas del acceso abierto a la información es que reduce costos, ayuda a la difusión y permite contar con más alternativas para preservar el material. Así pues, podemos ver que nosotros mismos somos quienes regulamos la información y la disponibilidad de la misma. Compartir es construir un mejor conocimiento. Pisu, ¿cuántas variantes hay ya para compartir información de manera válida? Claro, y además lo más relevante es que esta oportunidad de ponerle una licencia a tu contenido, es decir, de definir qué tipo de permisos y qué tipo de restricciones das, es lo que ha hecho que dentro del entorno digital la posibilidad de compartir sea una posibilidad cada vez más acercada a conocimiento, lejos de la parte delincuencial. Es decir, que cuando tú utilices un contenido dentro de Internet, si tiene este tipo de licencias como las que vimos en el reportaje, estés dentro de la legalidad y no te conviertas en un delincuente digital. Tiene mucho que ver con lo que hemos estado platicando. Respetar el contenido de los demás, reconocer a los autores como parte de un círculo virtuoso dentro de la creación de contenidos y eso, entender que todos somos creadores. Antes había una gran distancia entre los artistas y el público en general. Hoy, con las nuevas tecnologías, todos tenemos la posibilidad de crear y de publicar y de compartir estos contenidos con la gente. Por ejemplo, ¿sabes qué tan rápido te haces dueño de algo que tú hayas creado? Vamos a hacer un ejercicio. A ver, vamos. Tenemos un plumón aquí. Pinta o dibuja, Pau, lo que tú quieras. Voy a dibujar. poner mi nombre con unos detalles. Perfecto. Va. Bueno, lo que dice mejor en mi playera. Ah, ok. Güera. Ajá. Curi. Perfecto. Hasta fírmalo, güera. Eso es todo. Bueno, a partir de este momento, este dibujo que tenemos hecho aquí por ti te pertenece. Tú eres la autora irrenunciable. Es decir, cualquier garabato que tú hagas, en ese momento te convierte en el autor del mismo, como el caso que estamos viendo en este momento de manera digital. Obviamente ahorita puedo tomar ese garabato que hiciste y duplicarlo digitalmente o multiplicarlo digitalmente. Claro, claro. Pero el autor de esto siempre va a ser la güera Curi, siempre va a ser Pau. No puede renunciar a esto que tú hiciste para que alguien más se haga de beneficios de él. Sí puede permitirle a alguien más que venda pósters y venda playeras y haga dinero de ello, pero eso de todas formas a ti te sigue convirtiendo en la autora original. Por eso la importancia de que cuando compartimos cosas en Internet reconozcamos a los autores, porque nunca dejan de serlo, y porque si tú quieres que cuando publiques algo en Internet también te den reconocimiento, debes hacerlo. Es bien interesante porque hablamos de una cuestión tanto técnica como ética o moral. Reconocer a quien hizo algo y usarlo, reconociéndolo, es muy bueno.
Gran información la que nos da Piso en este momento. Queda un poco más claro, pero ¿te parece si para entender y terminar de agarrar la onda, vamos a una entrevista? Vamos a hacer una entrevista y a platicar de un ejemplo de este estilo en la vida real. A ver qué les parece. Vamos. Vámonos. Muchas gracias, Pau. Pues bueno, mientras me esperas tú en la nave de qué rayos, rápidamente yo tengo la oportunidad de platicar con León Felipe Sánchez. León Felipe, además de ser un amigo muy querido, es un experto en propiedad intelectual y derechos de autor en el entorno digital y es parte del proyecto de licencias de Creative Commons en México, del cual te hemos estado platicando también en el programa. ¿Qué es el derecho de autor o qué rayos con el derecho de autor en el entorno digital? Pues mira, el derecho de autor, Pisu, es algo que vemos en todas nuestras actividades cotidianas, ¿no? O sea, desde el hacer nuestros apuntes en la escuela, el hacer un dibujo para la maestra, el idear una canción para poder jugar con nuestros amigos, sí. etcétera. Todo eso tiene que ver con el derecho de autor, porque el derecho de autor es ese derecho que nos da el Estado para poder gozar de ciertas, pues digamos, de ciertos privilegios, de ciertas prerrogativas, frente a terceros, ¿no? Frente a otras personas. Hay una confusión en la que caemos muchos de los usuarios cuando estamos utilizando y navegando Internet, que me parece muy relevante poder platicar contigo el día de hoy y aclarar. Además, ¿es gratis todo lo que nos encontramos en Internet? No, que es una muy buena pregunta y para ustedes que nos están viendo en casa, lo que ustedes ven en Internet no es gratis, ¿no? O sea, hay una confusión que se da normalmente y muy fácilmente, que es que lo libre equivale a gratuito y esto no es cierto. Ok. ¿Sí? Entonces, no porque yo me encuentre algo en Internet quiere decir que lo puedo tomar y lo puedo utilizar sin pedirle permiso a el titular de los derechos de esa obra. Ok. Sí, o sea, sí hay algunas excepciones en la ley que nos dice puedes hacer esto o aquello sin pedirle permiso y sin pagarle al titular, pero son casos muy específicos y que se reducen literal a 8 hipótesis. Nada más, ¿no? Si nos salimos de eso, entonces ya estamos cometiendo una infracción en derecho de autor. Por otro lado, escuchamos mucho en Internet la importancia de lo abierto, la importancia de poder formar parte de la sociedad del conocimiento, y esto quiere decir poder acceder de manera libre al conocimiento, a contenidos. No está peleado el derecho de autor con el acceso al conocimiento. Para nada, al contrario, el acceso abierto depende del respeto al derecho de autor para ser posible. Cuando la ley exige que nosotros reconozcamos y respetemos el derecho de alguien que crea alguna obra, esa misma ley le dice al autor, tú puedes autorizar o prohibir lo que tú quieras con tu obra prácticamente. Entonces, basados en ese concepto, puedes tú hacer una licencia libre, como por ejemplo la de Creative Commons, en la que tú le dices a la gente, ¿sabes qué? Ya ni siquiera vengas a pedirme permiso, porque como yo comulgo con esta filosofía de apertura, estoy dándote mi contenido para que lo puedas utilizar libremente bajo estas condiciones y siempre y cuando cumplas con estas condiciones. Contrario a lo que pensaríamos los adultos, los niños entienden muy bien de derecho de autor y lo entienden de una forma muy natural. Porque el ejemplo que yo les puse es, a ver, cuando ustedes hacen un dibujo en clase con la maestra, y los invito a que hagamos este ejercicio, hagan un dibujo en casa, el que ustedes quieran, un muñequito de bolitas y palitos, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacen cuando le van a entregar ese dibujo a la maestra? La respuesta de los niños fue ponerle nuestro nombre. ¿No? Ok, ¿y por qué le ponen su nombre? Digo, aparte de que para que la maestra vea que fulanito, merenganito cumplió y le ponga su calificación, la respuesta de los niños fue para que sepan que es mío. Correcto, ¿no? Claro. Entonces ahí está el reconocimiento, ¿no? Ahí está el decir, este muñequito que dibujé es mío. Para quienes nos están viendo en estos momentos y el tema tanto del derecho de autor y el entorno digital como el tema de la creación les llama la atención, ¿qué les sugerirías? ¿Qué les recomendarías? Bueno, pues lo primero que les recomendaría es que no dejen de crear, ¿no? O sea, que lo que ustedes quieran crear, háganlo. Punto número 2, a todo pónganle su nombre. Sí, claro. A todo pónganle su nombre. Sí. Y si les interesa compartir, háganlo bajo términos claros. Pues León Felipe Sánchez, abogado en propiedad intelectual y derecho de autor y parte del equipo de Creative Commons en México,
Te agradecemos mucho la oportunidad de platicar con los amigos de Qué Rayos, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La verdad es que estoy muy emocionado de estar aquí. Muchísimas gracias. Vamos de regreso a la nave de Qué Rayos y continuamos con el programa. Adelante.